Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio, agradeciéndoles por su sintonía. Si ven bien a ayudarnos a que llegue a más personas estos programas, lo invitamos y le pedimos que comparta en Facebook, en YouTube, para que aparezca en sus muros. Muchas gracias. Bueno, hemos estado estudiando los últimos 2500 años de historia. Ya nos pusimos al día. Tenemos otra línea también de temas que se llama El México de Morena. También estamos prácticamente al día. Pero antes de empezar a sacar conclusiones de nuestros estudios de la historia, quisimos abordar otros temas que consideramos importantes. Ya abordamos acontecimientos importantes en la historia, ya abordamos también el tema de los tratados, organismos y doctrinas. Y en esta ocasión quisimos hacer una especie de resumen de la historia en el sentido de hablar de épocas, o mejor dicho, edades, épocas, evoluciones en la historia, que estábamos hablando de descubrimientos, inventos, fabricaciones, sociedades, políticas, economías, cultura, geografía. Vamos a recoger prácticamente todo y lo vamos a traer a un cuadro lo vamos a enmarcar para que sea nuestro guía en cuanto a las conclusiones que vamos a estar esforzándonos por extraer, sacar y presentar, y también para proyectarnos cómo podría ser un mundo diferente, dada el contexto actual en el siglo XXI, con la utopía de cambiar el mundo, la utopía de producir un mundo nuevo. Así es que en eso estamos, eso es lo que nos ocupa. Pues muchas gracias. Vamos entonces a entrar en materia. Como hemos dicho, pues este es el tema que nos va a ocupar hoy. Estamos prácticamente en la parte 2. La parte 2, que son las edades media, moderna y contemporánea. En la parte 1 abarcamos la prehistoria y la edad antigua. Y este es el bosquejo que nos ocupará el día de hoy. Pues de nuevo, vamos a entrar entonces ya de lleno y agradeciéndole siempre por su sintonía. Entonces, en esta parte 2 hablaremos de la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. En la Edad Media, explicación. La Edad Media o medievo es el periodo histórico de la civilización occidental que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 de la Era Común hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, en 1453, aproximadamente 100 años, o también como demarcación podríamos usar el descubrimiento de América en 1492. Lejos de ser una época de total atraso y oscurantismo, como suele caracterizársele, Dark Ages fue una era de profundas transformaciones sociales, avances tecnológicas y nacimiento de instituciones modernas. A continuación, los pilares clave que definen este periodo de 10 siglos o 1000 años. Etapas históricas. Para su estudio, los historiadores suelen dividir la Edad Media en dos grandes etapas. Alta Edad Media, siglos del 5 al 10, comienza tras el colapso romano y se caracterizó por las invasiones de pueblos germánicos, alemanes, la ruralización de la sociedad, el surgimiento del feudalismo y un poder político fragmentado. Es interesante, la ruralización y no urbanización. Muy interesante. Baja Edad Media, siglos 11 al 15. Una etapa marcada por el crecimiento de las ciudades, el florecimiento del comercio, la construcción de grandes catedrales y la función de las primeras universidades, el feudalismo. Un punto importantísimo que estudiaremos más adelante, más a fondo. Esta edad estuvo marcada, la edad media, marcada por el feudalismo, el desarrollo del comercio y las ciudades. El sistema de organización política y económica era feudal, donde los campesinos trabajaban las tierras de nobles y señores a cambio de protección. Una sociedad estamental. Era una sociedad estamental con estructura jerárquica y rígida, dividida en tres grupos principales: la nobleza, los que luchan; el clero, los que rezan; y el campesinado, los que trabajan. La religión cristiana católica fue el eje central de la vida y el pensamiento de esa época. La Iglesia poseía un inmenso poder político, cultural y económico, y influía desde las decisiones de los reyes hasta la vida cotidiana de las personas. Fue también la institución encargada de preservar el conocimiento antiguo a través de los monasterios. Podríamos decir que esta época fue clave, digamos, en el poderío de la Iglesia católica. Antes y después no fue así, de la misma manera y con la misma intensidad. Conflictos y encuentros culturales. Fue un periodo de guerras constantes, cruzadas y procesos de conquista, como la reconquista en la península ibérica y la gran disputa cultural entre el Islam, califatos antes de que se formara el Imperio Otomano, y la cristiandad. En estos 1000 años ocurrieron guerras tras guerras tras guerras. Va a ser muy interesante prestar atención a eso. En su mayoría, guerras entre religiones. Paralelamente, el Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino, sobrevivió durante toda la Edad Media, manteniendo vivas las estructuras y tradiciones romanas hasta su caída en 1453. El Imperio Otomano. Consideramos importante presentar este tema en esta coyuntura.
Explicación. El Imperio Otomano fue una de las superpotencias más longevas de la historia. Dominó el Medio Oriente, el norte de África y el sureste de Europa durante más de 600 años, desde finales del siglo XIII hasta principios del XX. Se ubica en las edades media, moderna y contemporánea. Fue fundado en 1299 por el líder turco Osman I en la región de Anatolia, actual Turquía. Sirvió como un puente geográfico, comercial y cultural crucial entre Oriente y Occidente. El puente como puente geográfico. Ubicado en el cruce de 3 continentes, su territorio sirvió como una barrera física y ruta de paso obligatoria. Controlar territorios clave, desde los Balcanes hasta Oriente Medio, le dio una posición central en la geopolítica mundial durante casi 6 siglos. Puente comercial. Al dominar el corazón de las rutas terrestres entre Europa y Asia, incluyendo partes de la ruta de la seda, el imperio reguló el flujo de bienes de gran valor como especias y textiles. Su control y los altos impuestos sobre estas mercancías motivaron a los europeos a buscar nuevas rutas marítimas alternas, lo cual impulsó los viajes de exploración, incluyendo la llegada a América. Crucial entender esta coyuntura. Ciudades como Estambul, El Cairo, Damasco y Bagdad funcionaron como bulliciosos centros neurálgicos donde comerciantes asiáticos, árabes y europeos realizaban transacciones. Puente cultural. El imperio actuó como un crisol de civilizaciones al fusionar sus tradiciones turcas con la influencia del Islam y la herencia de los pueblos conquistados como el Imperio Bizantino. Esto permitió la circulación fluida de ideas, conocimientos científicos, arte y avances arquitectónicos entre las culturas asiáticas, mediterráneas y europeas. Crearon metrópolis cosmopolitas de intercambio continuo e integraron costumbres y religiones bajo una misma administración. Legado, contribuciones. El Imperio Otomano dejó un legado imborrable que reconfiguró la geopolítica, la cultura y la arquitectura de 3 continentes, Europa, Asia y África. Su influencia perdura hoy a través de sus estructuras estatales, su diversidad cultural y su impacto en el mapa mundial. Configuración geopolítica y fronteras. El colapso del imperio tras la Primera Guerra Mundial rediseñó el mapa, especialmente en Oriente Medio y los Balcanes. Muchas de las fronteras actuales y tensiones regionales derivan de la disolución de esta superpotencia que actuó como un puente comercial y cultural entre Oriente y Occidente durante casi 6 siglos. Arquitectura monumental. El imperio transformó el paisaje urbano de sus territorios, principalmente en Estambul. Su estilo combinó influencias bizantinas e islámicas, dejando mezquitas icónicas, palacios grandiosos y otras estructuras públicas que hoy son patrimonio histórico. Sistema administrativo y pluralismo. A través del sistema Millet, gobernaron una vasta diversidad de pueblos, permitiendo autonomía cultural y religiosa a las minorías, lo que fomentó un modelo de pluralismo temprano. ¿Qué les parece? Además, el secularismo de la moderna República de Turquía está considerado como uno de sus grandes legados políticos. Influencia cultural y lingüística. El dominio otomano unificó lingüística y gastronómicamente a regiones tan distantes como el sudeste de Europa y Oriente Medio. Hoy en día, palabras de origen turco otomano y tradiciones compartidas, como el consumo de café y ciertas bases culinarias, se pueden rastrear en docenas de países. Su auge. Su momento de mayor auge fue la caída de Constantinopla en 1453. O sea que este imperio derribó, destruyó, invadió a Constantinopla. Su momento de mayor auge fue la caída de Constantinopla en 1453, que puso fin al imperio romano de Oriente bizantino. Durante su edad de oro, liderada por Solimán el Magnífico, el imperio alcanzó su máxima expansión territorial y su mayor florecimiento cultural. En su momento de mayor gloria, el imperio otomano se extendía a lo largo de 3 continentes, que son Europa, Asia y África. Su dominio abarcó los Balcanes, Grecia, Bulgaria, Rumania y zonas de la actual Hungría en Europa, Anatolia en Turquía, Siria, Jordania, Líbano, Israel, territorios palestinos y partes de Arabia Saudita, esto es el Medio Oriente, Egipto y las extensas franjas de la costa norte del continente, esto en África. Su desintegración. A partir de la década de 1830, el imperio comenzó a perder territorios y quedarse atrás frente a la superioridad tecnológica y militar europea y rusa. Tras combatir en la Primera Guerra Mundial y quedar del lado perdedor, el imperio se desintegró. En 1923 surgió la moderna República de Turquía sobre sus cenizas, liderada por Mustafa Kemal Atatürk. Al igual que el Imperio Romano, los otomanos gobernaron sobre una inmensa variedad de culturas, etnias y religiones, gestionando esta diversidad a través del sistema de Millet,
comunidades religiosas autónomas. Su posición geográfica les permitió controlar las rutas comerciales terrestres entre Europa y Asia, lo que empujó a los europeos a buscar nuevas rutas marítimas, dando lugar, por ejemplo, a los viajes de exploración hacia América. Desde el siglo XVI, los sultanes otomanos ostentaron el título de califas, convirtiéndose en los líderes políticos y espirituales de gran parte del mundo islámico, guardianes del Islam. Avances y mitos. Tradicionalmente se ha estigmatizado la Edad Media como una edad oscura, entre comillas. Sin embargo, la realidad histórica demuestra lo contrario. Fue la época en la que surgieron inventos vitales como el molino de viento, la brújula, el papel, la pólvora y el nacimiento del sistema bancario moderno. Se fundaron las primeras universidades y se erigieron impresionantes obras arquitectónicas. Legado. La Edad Media sentó las bases de la civilización occidental. Sus legados principales incluyen el nacimiento de las universidades, el desarrollo de los estados modernos, sistemas legales, avances científicos transmitidos por el mundo árabe y un inmenso patrimonio artístico en estilos como el romántico y el gótico. En instituciones educativas surgieron las primeras universidades que establecieron los cimientos de la educación superior moderna, preservaron el conocimiento clásico y los debates teológicos y filosóficos. En innovación y ciencia, en el sur de Europa, en Al-Andalus, florecieron ciencias como la astronomía y la medicina de la mano de figuras como Averroes y Maimónides. Además, se adaptaron y transmitieron los números arábigos y el cero. En estructura política, se establecieron las bases políticas de Occidente con la creación de los primeros reinos y monarquías que dieron origen a los estados-nación europeos. En arte y arquitectura, la época legó majestuosas catedrales góticas e iglesias románicas que aún se conservan, junto con el arte clásico y nuevos métodos de notación musical y documentación. Pasamos ahora a otra edad, la Edad Moderna. Explicación. La Edad Moderna, el tercer periodo de la historia universal, se ubica convencionalmente entre los siglos XV y XVIII, de 1453, que fue la caída de Constantinopla, hasta 1789, que fue la Revolución Francesa. Un periodo de grandes exploraciones, el Renacimiento y la transición del feudalismo al capitalismo. Se caracteriza por una profunda transformación en la política, economía, ciencia, religión, marcando la transición desde el feudalismo medieval hacia el surgimiento del mundo moderno. A continuación, sus rasgos más importantes. Límites cronológicos. Otros sitúan su comienzo convencional en 1492 con el descubrimiento de América. También hay quienes lo sitúan en 1517 con la Reforma Protestante. Culmina en 1789 con el estallido de la Revolución Francesa, un evento que dio paso a la Edad Contemporánea. Características principales. Nacimiento de los estados modernos. Aprovechando la crisis del feudalismo, los reyes consolidaron su poder absoluto, unificaron territorios, conformaron las bases de las naciones europeas y fomentaron el enriquecimiento de la burguesía gracias al comercio. Francia, España e Inglaterra. Los primeros en consolidarse como monarquías autoritarias y estados centralizados fueron Francia, España e Inglaterra. España nació de la unión dinástica y territorial de las coronas de Castilla y Aragón tras el matrimonio de los reyes católicos. Francia se consolidó como un estado centralizado bajo el mandato de los reyes Luis XI y Luis XII, unificando gran parte del territorio y estableciendo las bases del absolutismo monárquico. Inglaterra experimentó una gran consolidación de su monarquía a partir del reinado de Enrique VIII, fortaleciendo el gobierno central y las instituciones del reino. El sistema de estados y la paz de Westfalia. A lo largo de la Edad Moderna, el modelo continuó expandiéndose y reconfigurándose. El sistema moderno de estados-nación, donde cada estado reclama soberanía sobre un territorio delimitado, tomó su forma definitiva tras el Tratado de Westfalia en 1648. A partir de este periodo, surgieron otros actores políticos y territoriales clave mediante procesos como independencias y guerras, tales como las Provincias Unidas, actuales Países Bajos, y Portugal, que recuperó su independencia de España. Los tratados de Westfalia. Estos tratados fueron una serie de acuerdos de paz firmados en 1648 en las localidades alemanas de Münster y Osnabrück, que pusieron fin a la Guerra de los 30 años y a la Guerra de los 80 años. Estos pactos marcaron un antes y un después en la historia europea y mundial. El tratado puso fin a los conflictos religiosos, las guerras de los 30 y 80 años, se garantizó la libertad religiosa para católicos, luteranos y calvinistas dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, lo cual redujo el peso de la religión en las guerras. Además,
estableció que cada estado tenía derecho a gobernar su propio territorio sin la intervención externa de otros países o del Papa. Esto debilitó el concepto feudal y sentó las bases de los estados modernos. Repito, esto debilitó el concepto feudal y sentó las bases de los estados modernos. También reconoció oficialmente la independencia de las Provincias Unidas, que son los Países Bajos, y de la Confederación Suiza. Francia y Suecia aumentaron su influencia y territorios, mientras que el Sacro Imperio Germánico se descentralizó y España comenzó un declive como potencia hegemónica. Westfalia es considerado el evento que dio origen al sistema internacional contemporáneo. Al establecer el principio de no intervención y el respeto a las fronteras, esto inspiró las bases del derecho internacional y el equilibrio de poder que más tarde daría lugar a organizaciones como la ONU. El Sacro Imperio Romano Germánico. Después de 1648, el imperio fue el gran perjudicado de estos acuerdos y sufrió cambios estructurales decisivos. Los cientos de príncipes y estados que componían el imperio obtuvieron autonomía e importantes poderes soberanos. Esto incluyó el derecho a aliarse entre ellos y con potencias extranjeras siempre que no fuera en contra del emperador o del imperio. La autoridad del emperador de la Casa de Habsburgo se redujo considerablemente, volviendo al imperio una estructura mucho más descentralizada y dificultando su capacidad para gobernar de manera unificada. Esta fuerte fragmentación y el triunfo de los estados sobre la idea imperial frenaron una posible unificación de Alemania, un proceso que no se consolidaría sino hasta después del siglo XIX. Impacto en el mapa europeo y la religión. Más allá del Sacro Imperio Germánico, por supuesto, el tratado transformó la geopolítica y la diplomacia de Europa. Se hizo oficial la independencia de las Provincias Unidas, Países Bajos, de España y de la Confederación Suiza. Se confirmó la paz de Augsburgo y se extendió la tolerancia legal hacia el calvinismo, equiparando jurídicamente a católicos, luteranos y calvinistas dentro del Sacro Imperio. Se otorgó a los príncipes el derecho de decidir la religión de sus propios estados, poniendo fin a la religión como principal motor de guerras en el continente. Se consolidó el concepto de soberanía territorial, estableciendo que cada país tenía el derecho exclusivo de gobernarse sin interferencias externas. La Guerra de los 30 años, 1618 a 1648, y de los 80 años, 1568 a 1648. Dos conflictos entrelazados que marcaron profundamente el mapa político y religioso de Europa. Eso fue lo que fueron esas dos guerras. Ambas guerras finalizaron simultáneamente con la paz de Westfalia. Esto redefinió el equilibrio de poder. Importantísimo entonces la paz de Westfalia. La Guerra de los 30 años fue un conflicto devastador librado principalmente en Europa Central dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, la actual Alemania. Comenzó como un enfrentamiento religioso entre católicos y protestantes. El detonante ocurrió en 1618 con la famosa defenestración de Praga, donde nobles bohemios arrojaron por la ventana a los representantes del emperador católico Fernando II. Escaló rápidamente hasta convertirse en una guerra política por la hegemonía europea, lo cual enfrentó a la dinastía de los Habsburgo, Austria y España, contra otras potencias como Francia, Suecia y Dinamarca. Causó una inmensa pérdida de población debido a hambrunas y enfermedades. Concluyó con los tratados de Westfalia, que establecieron principios de soberanía territorial e independencia religiosa. La Guerra de los 80 años, también conocida como la Revuelta de los Países Bajos o Guerra de Flandes, fue una rebelión de las 17 provincias de los Países Bajos contra su soberano, el rey Felipe II de España. Los neerlandeses se sublevaron debido al descontento por el fuerte control político, los altos impuestos y la feroz persecución religiosa contra el protestantismo impulsada por la corona española, o sea, el catolicismo. Fue una guerra de independencia prolongada en la que España intentó sofocar la rebelión, mientras los Países Bajos utilizaban tácticas de guerrilla y control marítimo. España reconoció finalmente la independencia de las Provincias Unidas de los Países Bajos como parte de los acuerdos, aquí vamos de nuevo, de la Paz de Westfalia en 1648. Era de descubrimientos. Esta era fue una de descubrimientos. La expansión marítima europea, liderada por España y Portugal. Toda esta expansión marítima resultó en la colonización de América y la primera vuelta al mundo y dio lugar a los primeros sistemas económicos globales. Esto es una maravilla, poder conectar la historia para ver cómo se va dando eso de la ida, por qué se da, en qué contexto se piensa en explorar otros continentes y se llega al continente americano. Aquí se está cocinando, por ejemplo, también la Primera Guerra Mundial
etcétera. Importantísimo todos estos puntos para tenerlos presentes. Muy bien, proseguimos entonces. Humanismo y Renacimiento. Perdón. Sí, humanismo y Renacimiento pasó de una mentalidad teocéntrica, centrada en Dios, a una antropocéntrica, centrada en el ser humano. Floreció el arte, el conocimiento y la curiosidad por la ciencia. Reforma y contrarreforma. La Iglesia Católica perdió el monopolio religioso tras la Reforma Protestante de Martín Lutero en 1517, lo que derivó a Europa, lo que dividió a Europa y generó múltiples conflictos religiosos. La revolución científica y la ilustración. Se empezó a confiar más en la razón, la observación y la ciencia que en explicaciones exclusivas religiosas, y culminó con el pensamiento ilustrado que cuestionó el antiguo régimen. El legado de esta edad moderna. Dejó un legado fundamental que transformó para siempre la historia humana, sentó las bases del mundo contemporáneo a través del capitalismo mercantil, del pensamiento científico, la globalización transatlántica y las revoluciones ideológicas que dieron origen a los derechos humanos y la democracia. Los aspectos más destacados de este legado incluyen antropocentrismo y humanismo. Se colocó al ser humano, la razón y el pensamiento crítico en el centro del conocimiento, dejando atrás las visiones estrictamente teocéntricas de la Edad Media. La revolución científica. Se sentaron las bases de la ciencia moderna y la experimentación. Destacan confirmaciones como que la Tierra gira alrededor del Sol, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, y las leyes de la gravedad de Isaac Newton. La invención de la imprenta, creada por Johannes Gutenberg, permitió la rápida democratización de la cultura y la propagación de ideas, además de marcar el inicio de la producción masiva de libros. Globalización y expansión europea. Con el descubrimiento de América y la primera vuelta al mundo, se conectaron continentes por primera vez, dando paso a una economía mercantil transatlántica, aunque también se consolidó un modelo de conquista, colonización y comercio de esclavos africanos. El pensamiento ilustrado y la Revolución Francesa. Los ilustrados promovieron la razón y cuestionaron los privilegios del absolutismo monárquico. Todo esto culminó en la Revolución Francesa en 1789, lo cual marcó el fin de la era y promovió valores universales como la división de poderes y los derechos del hombre. Revolución religiosa. Con la reforma protestante iniciada por Martín Lutero, se produjo un cisma en el cristianismo que impulsó la tolerancia religiosa y las transformaciones sociopolíticas a largo plazo. No sin conflictos y guerras, sin embargo. Y aquí pasamos a la tercera y última edad, la edad contemporánea. Explicación. La edad contemporánea es el periodo histórico que se extiende desde la Revolución Francesa en 1789 o desde la independencia de Estados Unidos, según algunos historiadores, hasta la actualidad. Se caracteriza por profundas transformaciones demográficas, sociales, económicas, tecnológicas y políticas a nivel global. Las características fundamentales de esta etapa incluyen el surgimiento de la democracia y los derechos humanos. Se produjo el fin de las monarquías absolutas y se dio paso a unas nuevas formas de gobierno donde los ciudadanos eligen a sus representantes. Se establecieron los derechos fundamentales como la libertad, la igualdad ante la ley y la vida. De monarquías a democracias. La era contemporánea responde a un proceso histórico de democratización y crisis de legitimidad. Desde las revoluciones de los siglos XVIII y XIX, la francesa siendo emblemática, hasta los estragos de la Primera Guerra Mundial, el mundo pasó de ser dominado por tronos absolutistas a regirse mayoritariamente por sistemas republicanos y parlamentarios. El igualitarismo, el republicanismo y la oposición a los privilegios de sangre o herencia impulsaron un rechazo generalizado a los sistemas autocráticos. Además, la Primera Guerra Mundial destruyó imperios históricos como el de Alemania, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, marcando el fin definitivo de la legitimidad de las monarquías que no supieron adaptarse a los nuevos tiempos. El descontento popular frente a la corrupción, las crisis económicas y la desconexión de los monarcas con la realidad de sus pueblos aceleró la caída de muchas coronas. El modelo monárquico no desapareció por completo, sino que se vio forzado a evolucionar. La mayoría de las dinastías actuales que sobreviven en Europa y otras partes del mundo operan como monarquías parlamentarias o constitucionales. Esto significa que el rey o monarca ejerce un rol de jefe de Estado, pero no gobierna. Actúan como símbolos de continuidad histórica, unidad nacional y diplomacia, mientras que el poder político real reside en los parlamentos.
Actualmente aún existen algunos países con monarcas. Derechos humanos. En la era contemporánea son las prerrogativas y libertades fundamentales que posee cada persona por el simple hecho de existir, orientadas a garantizar una vida digna. Se caracterizan por su universalidad, inviolabilidad e interdependencia y funcionan hoy en día como un proceso histórico y de acción constante. Marco institucional y evolución. El pilar histórico y jurídico de los derechos humanos en la era contemporánea es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU el 10 de diciembre de 1948. A partir de este hito, se han establecido múltiples pactos, convenciones y tribunales internacionales encargados de su protección, aunque su efectividad a menudo se ve limitada por los intereses de los estados. Para comprender su evolución histórica y adaptación a las necesidades sociales, los derechos humanos se suelen clasificar por generaciones. Primera generación, derechos civiles y políticos, que incluye vida, libertad, derecho a no ser torturado, libertad de expresión. Segunda generación tiene que ver con derechos económicos, sociales y culturales, que abarca la educación, el trabajo y la salud. En la tercera generación son derechos colectivos, que abarca derecho a un medio ambiente sano y sostenible, paz y desarrollo. La cuarta y quinta generación, derechos vinculados a la era digital y la sociedad de la información, que es acceso a la información, seguridad digital y el uso de infraestructura en línea o por Internet. Retos actuales y desafíos. A pesar del gran desarrollo normativo, la situación de los derechos humanos en el siglo XXI enfrenta enormes retos. El reconocimiento del derecho a un entorno sin riesgos, limpio y saludable, ha cobrado urgencia debido al impacto del cambio climático y la degradación de los ecosistemas. El control de la información y la irrupción de nuevas tecnologías requieren resguardar la privacidad y garantizar el acceso equitativo a la era digital. Continúa la lucha por la igualdad de poblaciones históricamente marginadas, tales como mujeres y niñas, personas con discapacidad, pueblos indígenas y la comunidad LGBTIQ+. La polarización política, los regímenes autoritarios, la violencia, la crisis de refugiados y el terrorismo exponen estos derechos a constantes riesgos y posibles retrocesos. Revolución industrial y capitalismo. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la invención de la máquina de vapor y la mecanización industrial transformaron las sociedades agrarias en urbanas. Esto dio origen a nuevas clases sociales, destacando la burguesía industrial y el proletariado, y aceleró la competencia por el control de territorios y materias primas. Conflictos globales y reordenamiento mundial. El siglo XX estuvo marcado por acontecimientos bélicos y políticos sin precedentes, incluyendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y el proceso de descolonización en África y Asia. Avances científicos y tecnológicos. En la edad contemporánea, la ciencia y la tecnología han evolucionado a un ritmo sin precedentes y han marcado la transición hacia la era digital y la convergencia entre disciplinas. La revolución industrial y las primeras comunicaciones. 1877-1879, Pasteur y Koch descubrieron las bases de los antibióticos. Thomas Edison perfecciona la bombilla incandescente. 1896 a 1928 se inventan las primeras aeronaves y el cohete, y Alexander Fleming descubre la penicilina, lo que revolucionó la medicina. 1940 a 1969 nacen las primeras computadoras y se desarrolla el Internet con los orígenes de ARPANET. Fines del siglo XX, 1970-1999, la era digital y genética. 1980, el protocolo TCP o IP se estandariza, dando origen al Internet moderno. Nace la telefonía móvil comercial. 1996, la creación de la oveja Dolly, marcando el inicio de la clonación de mamíferos. Siglo XXI, consolidación tecnológica y avances emergentes. Primera década, masificación de los teléfonos inteligentes, los smartphones, la conexión de Internet de banda ancha, el Wi-Fi y el cloud computing. De los 2010, auge definitivo de las redes sociales, la inteligencia artificial y la llegada de técnicas de edición genética como CRISPR-Cas9. De 2021 se adoptó la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO para orientar el desarrollo tecnológico. Cronología de hitos recientes, 2025 a 2026. En 2025, en la energía solar y eólica superaron al carbón como fuente principal de electricidad a nivel global, según la revista Science, Física y Computación. La computación cuántica pasó a ser una realidad tangible con procesadores superconductores. Además, se crearon chips de inteligencia artificial del tamaño de un grano de sal. Astronomía.
el Observatorio Vera Rubin en Chile inició operaciones con la cámara digital más grande del mundo para mapear el cielo visible. 2026, tendencias en inteligencia artificial. La industria tecnológica se enfoca en plataformas nativas de inteligencia artificial, modelos de lenguaje específicos por dominio y sistemas multiagente. En biotecnología y medicina se desarrolla la biomanufactura sin células y terapias avanzadas contra el cáncer, integrando el aprendizaje automático con la genética, exploración y robótica. Las tendencias de la Feria Tecnológica CES muestran avances en supercomputación en inteligencia artificial física, o mejor dicho, muestran avances en supercomputación e inteligencia artificial física. La revolución científica y tecnológica actual se caracteriza por el cruce de fronteras, donde disciplinas como la computación cuántica, la inteligencia artificial y la biotecnología trabajan en conjunto para resolver problemas globales. Neoliberalismo y globalismo, dos conceptos característicos de la edad actual. El neoliberalismo como motor es el modelo político y económico basado en la desregulación, privatización y reducción del gasto público, que comenzó a aplicarse masivamente en la década de 1980. Su objetivo fue abrir las economías nacionales y facilitar el libre comercio. La globalización como resultado. Ese es el proceso de integración mundial de economías y sociedades. Al aplicarse las políticas neoliberales, se eliminaron las barreras arancelarias, permitiendo a las empresas multinacionales operar a nivel transnacional y expandir su influencia en todo el mundo. La globalización neoliberal. Dado que el proceso de globalización contemporáneo fue diseñado bajo estos principios de mercado, a esta fase se le conoce comúnmente como globalización neoliberal. Dinámicas clave de esta interacción. Movilidad de capitales. El neoliberalismo facilitó el movimiento de grandes sumas de dinero, así como la expansión de empresas multinacionales a través de las fronteras. Reconfiguración del Estado. Los estados nacionales redefinieron su rol, enfocándose en flexibilizar leyes y reducir impuestos para atraer inversión extranjera. Organismos internacionales. Este modelo fue fuertemente apoyado por instituciones financieras y comerciales que promueven políticas de mercado a nivel global. Críticas al modelo. La expansión de este modelo económico ha generado el surgimiento de movimientos alter-globalización y antiglobalización. Estos grupos cuestionan el neoliberalismo, argumentando que ha provocado una mayor concentración de la riqueza, desigualdad social y un impacto negativo en los derechos laborales y el medio ambiente. Un punto por demás crítico importantísimo. Esta crítica al modelo. Abordaremos estos temas más adelante. El legado. El legado de la edad moderna y contemporánea que forman el mundo actual incluye la creación de los derechos humanos y la división de poderes, la revolución industrial, la invención de la imprenta y avances en la ciencia, la globalización y el capitalismo. Pensamiento, derechos y política, derechos humanos y democracia. El pensamiento ilustrado y la Revolución Francesa terminaron con el absolutismo, sentaron las bases de los derechos humanos, las repúblicas modernas y la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Humanismo. Colocó al ser humano, la razón y el libre albedrío en el centro del pensamiento. Separó gradualmente el conocimiento de la influencia estricta de la Iglesia. Ciencia, arte y tecnología. La imprenta. Fue creada por Johannes Gutenberg, permitió la masificación y democratización de la lectura. El conocimiento y la lectura, al copiar libros, vuelvo a leer, permitió la masificación y democratización de la lectura, el conocimiento y la cultura, al copiar libros de forma más rápida y barata. El Renacimiento y la ciencia. Resurgieron las artes y surgió la revolución científica, impulsando la experimentación, el método científico y una nueva visión del universo. Globalización y expansión. Era de los descubrimientos. La llegada a América, las rutas marítimas hacia Asia y la primera vuelta al mundo transformaron la geografía conocida y sentaron los cimientos de la globalización y el comercio mundial. Economía y sociedad. Revolución industrial. Transformó los medios de producción, pasando de una economía agraria y artesanal a una industrializada. Impulsó el crecimiento del capitalismo, el surgimiento de nuevas ciudades y nuevas clases sociales, la burguesía y el proletariado. Y es así como llegamos al final de este programa, de esta parte 2, que nos ha traído a explorar las edades, las épocas, los descubrimientos, los inventos, las fabricaciones, las evoluciones de sociedad, política, económica, cultural y, por qué no, también geográfica. Muchísimas gracias por haber sintonizado.
les recordamos que esa es la parte 2 y de aquí en adelante creo que podríamos ya entrar de lleno a las conclusiones en el contexto de los modelos económicos que han existido, el que existe actualmente y cómo podíamos modificarlos, cambiarlos, reemplazarlos, porque en el modelo económico está la clave de los cambios. Así es que todo eso es lo que nos espera. Le agradecemos mucho la sintonía y aquí concluye este programa. Pásela muy bien.